Seguimos acá en la Argentina Oil and Gas, en esta 15 edición. Y en esta oportunidad, bueno, estamos acá en el stand de Mejor Energía con una problemática muy importante que es el tema de las pymes. Y quién mejor que Leonardo Brusic, que es el presidente del grupo argentino de empresas petroleras. Sí. Bueno, ¿cómo te va? ¿Muy bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, un poco conocer tu sensación de cómo ves esta expo, que bueno, cada vez crece más en operadoras, en productoras. No sé cómo ves el tema de las pymes, vos que estás hace más de 20 años en el grupo, la participación de las pymes en el evento. Contanos un poco eso. Bueno, hay mucho proveedor en la exposición, digamos. El núcleo central de la exposición, a nosotros nos gusta decir que son los proveedores y no tanto las operadoras, si bien el foco de atención son las operadoras, obviamente porque lideran los proyectos. Pero bueno, el GAP tiene 92 empresas participando de la exposición, sí. 37 de ellas con nosotros en un pabellón que estamos en el Hall 2. Así que como entidad, bueno, somos una entidad referente. Convocamos o generamos más de 42.000 empleos de alto valor agregado, que a veces las pymes, ese número de las pymes no se termina de ver. Así que creemos que las pymes son en buena parte el gran protagonista y a veces, bueno, creemos que falta un poco esa mirada, ¿no? Y la coyuntura lo refleja, es una coyuntura compleja. Ustedes tienen acá en el evento un clúster, ¿no? Que reúne a una cantidad de empresas, pymes. Sí, somos el GAP, las siglas son Grupo Argentino de Proveedores Petroleros, yo soy el director hace casi de sus inicios, y congregamos más de 250 pymes de 15 provincias de todo el país. En conjunto ofrecemos más de 2.000 líneas de productos y servicios de manera conjunta y, como te decía, generamos más de 42.000 puestos de trabajo de alto valor agregado de manera directa, que es un número que a mí me gusta siempre marcar porque a veces quizás si vos juntás a todas las operadoras y empresas de servicios petroleros, quizás estamos más o menos en ese número. Bueno, se ha hablado mucho sobre Vaca Muerta, el crecimiento. Recién hablábamos sobre el tema del crecimiento del fracking. Bueno, hay toda una expectativa en torno a Vaca Muerta, crecimiento de la producción, tanto en gas como petróleo, proyectos de LNG a futuro. ¿Sentís, digamos, que eso hoy derrama o tiene algún efecto, digamos, concreto, contundente, inmediato en el trabajo y en el empleo de las pymes, o todavía eso va por otro carril? Mira, creemos que eso se va a dar, todavía falta un poco. Creo que estamos en el medio de un valle de la actividad bastante marcado que viene lesionando a varios de los proveedores, con toda la expectativa puesta y haciendo todo el esfuerzo. Obviamente las empresas están invirtiendo para estar listas para dar soporte a los proyectos que se vienen, tanto como Vaca Muerta Sur. Bueno, después a fin de año saldrá la primera fase del proyecto GNL1 de PAE y Harbor Energy y demás para el GNL. Pero bueno, se está haciendo larga un poco la espera para eso y algunos proveedores lo empiezan a sentir, digamos, ¿no? Hay mucha expectativa, pero también hay algunas dificultades. Entre la reconfiguración del sector convencional, que eso se puso en stand-by de alguna manera, y no es el delay, pero los tiempos que está llevando, quizás un poco más de lo esperado en el arranque más fuerte del no convencional. Bueno, eso está generando un valle de actividad que se está haciendo esperar, digamos, ¿no? Algunas empresas empiezan a tener alguna afectación, digamos. ¿No te referís puntualmente al desprendimiento de activos que tuvo YPF con las áreas convencionales, que dejó en manos de otras empresas y ahí todo ese conglomerado pyme quedó un poco como desfasado, ¿no? En cuanto a proyectos, a contratos y a todo lo que se venía haciendo? Sí, es un mercado que quedó relativamente en stand-by provisoriamente hasta que se reconfigure, digamos, ¿no? Con la salida de YPF, la toma de las operaciones por parte de los nuevos operadores. Y también eso ves que va a llevar a generar una nueva dinámica del sector con algunos nuevos proveedores que tengan que aparecer seguramente, pero es un mercado que en la práctica nosotros solemos decir que para las pymes industriales del país el 50% del mercado quedó en stand-by y el otro 50% del mercado, por así decir, que es el no convencional, está demorando en arrancar a todo Claro. volumen, digamos, ¿no? A escala completa. ¿Y qué pensás sobre el tema del RIGI? Porque se ha hablado mucho del RIGI para las grandes empresas y grandes emprendimientos, pero bueno, desde distintos sectores de pymes, por ejemplo la Cámara de Añelo y aún unos otros sectores como de ACIPAN o Adeneu, se ha oído algunas voces, digamos,
hablar sobre la necesidad de crear un RIGI especial para pymes que hoy no está vigente o directamente no existe. Sí. Bueno, es una de las verticales que puede llegar a ser. Nosotros hicimos presentaciones en el Senado y en el Congreso oportunamente cuando estaba discutiendo, analizando el proyecto. Nosotros nos parece importante al RIGI como vehículo para motorizar las inversiones, pero también nosotros en contraposición ponemos un poco en la visión de la cadena de valor diciendo si alguno de los proyectos que para las operadoras no podría llegar a ser viable sin un esquema de incentivos, ¿por qué debería ser posible? O sea, debería ser normal para que los proveedores puedan abastecer a la cadena de valor sin ese tipo de incentivos, digamos, ¿no? Y ponerlos en condiciones de competir sin aranceles de importación en algunas cuestiones y demás. Bueno, una apertura bastante indiscriminada para productos del sudeste asiático y demás. Sobre una normativa particular para el sector, obviamente sí, puede llegar a ser analizable, pero bueno, los proveedores creemos que parte del desarrollo, parte del valor agregado de los proyectos que se vienen amparados al desarrollo de Vaca Muerta y demás, también una buena parte interesante para el país es el desarrollo tecnológico, digamos, ¿no? Claro. Potenciando todas las áreas de servicio que se dan en la zona de injerencia como Neuquén, bueno, ahora que también se va a dar en Río Negro con las terminales y demás, pero sobre todo con todo el tramado que derrama en el resto del país, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y demás, con toda la asistencia al desarrollo de equipos, ¿no? Que también eso es lo que contiene mucho desarrollo de tecnología y de valor agregado en otras partes del país. Nosotros tenemos empresas hasta de Misiones que hacen ingeniería, por ejemplo, para Vaca Muerta hoy por hoy, y eso a veces no se ve. Entonces a lo que vamos nosotros es decir, bueno, la igualdad de condiciones tiene que estar considerada, porque si no es como que el desarrollo es estrictamente para el operador y no se mira un poco a veces cómo eso impacta en algunos proveedores que también generan mucho empleo en otras partes del país. ¿Y se respeta puntualmente yendo a Neuquén esto del compre neuquino o digamos en Río Negro, digamos tratando de priorizar a los proveedores locales digamos por encima de las empresas extranjeras? ¿Los proveedores extranjeros? Bueno, hay como tres niveles, digamos, ¿no? Vos tenés la cuestión de los proveedores locales en las cuencas, que vamos a hablar del compre neuquino, por ejemplo. Después tenés los proveedores del resto del país y después tenés proveedores extranjeros. Hay algunas dinámicas cruzadas, porque algunas empresas locales de servicio en Neuquén utilizan equipamiento, quizás cuando estuvo el decreto 629, alguna importación de equipos usados de Houston o de Estados Unidos, que posiblemente se podían fabricar en el país. Así que la dinámica de la empresa de servicios no siempre es estrictamente la misma que la de fabricante de equipo. Nosotros tenemos un componente de 70-30, 70 industria y 30% de servicios. Pero sí creemos que obviamente se debe privilegiar el trabajo de las empresas locales en las cuencas productoras. Muchas empresas del grupo están instaladas en la zona nuclear hace mucho tiempo y algunas se están instalando. Sí. No es un problema para nosotros el compre neuquino, por decir así, como entidad federal de todo el país. Nos parece que tiene una lógica y propiciamos y apoyamos que se desarrolle el tramado de valor, el tramado industrial local en las cuencas, en este caso en Neuquén y también que sucede en Río Negro. Pero también en un segundo anillo, por así decir, creemos de que todo eso se tiene que dar apalancado en equipamiento que se produzca en Argentina. Y después todo lo que exceda a esas capacidades, bueno, se puede analizar con justa razón a ver de otros orígenes. Me parece que es un momento histórico como para aprovechar esa oportunidad. Claro. ¿Y cómo ves el contexto económico y político? Bueno, hace poco hubo elecciones, el domingo pasado, ganó el peronismo con un porcentaje importante, que representa gran parte del electorado a nivel nacional. ¿Preocupa al sector, digamos, que haya de pronto algún cambio en las reglas de juego, a menos de 2 años de un gobierno? Desde el lado de los proveedores, ¿cómo lo ves? Bueno, yo digo, en términos del desarrollo de los proyectos, creemos que la industria tiene su propio camino. Esto va a generar alguna turbulencia, obviamente, pero los proyectos ya están lanzados, las inversiones están en camino. Al margen de alguna turbulencia macroeconómica y de cuestiones de acceso al crédito, que va a haber cuestiones que va a haber que saldar y atender, no creo que vaya a cambiar el rumbo. Son proyectos muy grandes que son clave para el país y que eso creo que transversalmente, incluso en el arco político, hay una decisión. Si hay un factor que nosotros solemos hablar, que es el tema de la seguridad jurídica, donde a veces, los proyectos piden seguridad jurídica, pero para el tramado de industria local a veces no se considera, digamos, claro. Lo cual es la seguridad jurídica para empresas que vienen invirtiendo hace 10 años para estar listas para abastecer Vaca Muerta y de golpe hay una apertura, incluso hasta propiciando la apertura de equipos usados. Entonces esos factores de seguridad jurídica también hay que tenerlos.
Digo, así que me parece que falta a veces un poco una mirada más integral respecto al análisis de cadena de valor, digamos, ¿no? De que todos entendamos que cadena de valor es igual, es un mismo sentido, y de esto que te decía antes, ¿no? Entender de que mucha parte del empleo que puede generar Vaca Muerta y el desarrollo que puede generarlo no es estrictamente para la operadora, sino también para la cadena de valor en Neuquén y en el resto del país. Hoy se te acerca una pyme a GAP y el principal cuestionamiento que te hace o preocupación, ¿cuál es? ¿El tema del acceso a capital? ¿El problema del financiamiento? Un poco vinculación, el poder participar de los proyectos fundamentalmente. Las pymes son bastante, la palabra de moda hace un par de años era la resiliencia, ahora van cambiando, ¿viste? Pero las pymes se adaptan y se van acomodando, son ágiles en ese sentido. Creo que es más la consideración en los proyectos y la información por parte de las operadoras, es lo que el sector reclama un poco más, la planificación también, claro, que permita dar una cierta previsibilidad, digamos, ¿no? Por eso trabajar en forma más conjunta. Me parece que falta un poco más de diálogo a veces, más certero en cuanto a la ejecución de los proyectos, las necesidades del proyecto para que el tramo de proveedores pueda estar correctamente preparado y esperando, que en general lo está. Digo, siempre hablamos del caso de Fortín de Piedra, en un proyecto que se hizo de un día para el otro muy rápidamente, y el mismo Tecpetrol comentaba que el 92-93% de los proveedores fueron locales y lo asistieron rápidamente, así que el tramado y la capacidad de las empresas argentinas está ahí, pero bueno, hay que considerarla. Digamos, hoy hay un poco de coqueteo con la posibilidad de importar cosas de China y demás, que bueno, algunas cosas tienen razón, obviamente, hay un problema estructural en Argentina, pero siempre decimos, ¿no? La misma dificultad de costo argentino que atraviesa las operadoras, lo atraviesan los proveedores también. Entonces, a veces, como digo, a veces parece que se están hablando de cosas distintas, digamos, ¿no? Claro, bueno, la operadora tiene un problema que el proveedor no lo debería tener. Bueno, también lo sufre, digamos. Lo sufre. ¿Cuántas socios son en GAP? Hoy somos 250 empresas, seguimos creciendo, como te decía, de 15 provincias, así que es un tramado. Bueno, tengo un trabajo arduo porque son 250 empresas con reclamos, con situaciones distintas, con problemáticas, digamos, geográficamente ubicadas en distintos lugares. Sí, ¿no? Es todo un trabajo arduo. Es un trabajo grande. También nosotros relevamos un poco la coyuntura de las empresas, y hoy tenemos que el 30% de las empresas están trabajando un 50% de capacidad instalada, lo cual es un número importante, preocupante. Y a veces no se ve eso todavía. Entonces está bueno, como dato para tener presente. Digo, es un tramado que es resiliente, que está esperando, acompañando, pero bueno, los proyectos se van a lanzar en el momento que se tengan que lanzar, pero hay un tramado de proveedores ahí que está listo para hacerlo, y bueno, nada. Seguramente nosotros decimos que somos la industria argentina para el desarrollo energético nacional. Nos gusta usar un poco ese claim últimamente. Perfecto. Bueno, Leonardo, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por darte una vuelta acá por el stand de Mejor Energía, y lo mejor para lo que resta del año. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, un abrazo.